En esta presentación vamos a abordar el tema disoluciones o soluciones y vamos a introducir conceptos relacionados al tema. Previo a ello, vamos a repasar rápidamente cómo clasificábamos a la materia. Recordemos que si la materia no era uniforme en todas sus partes, hablábamos de una mezcla heterogénea, mientras que si la materia era uniforme en todas sus partes, podíamos hablar de una mezcla homogénea. A su vez, si esa mezcla homogénea no tenía composición variable, estábamos en presencia de una sustancia pura, mientras que si la mezcla homogénea presentaba composición variable, podíamos hablar de soluciones o disoluciones. De esta manera, a una solución o disolución la podemos definir como una mezcla homogénea de dos o más sustancias, en donde el soluto o los solutos son las sustancias que se encuentran presentes en menor cantidad, mientras que el disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Ahora bien, vamos a encontrar distintos tipos de soluciones dependiendo del estado físico del soluto y del solvente, es decir, si estos son sólidos, líquidos o gases. Así, por ejemplo, si tanto el soluto como el solvente son gases, el estado resultante de la disolución será gaseoso, como por ejemplo el aire. En el caso de tener un soluto gaseoso y el solvente líquido, la solución resultante será líquida y como ejemplo tenemos a una gaseosa. En el caso de tener un soluto en estado gaseoso y el solvente en estado sólido, la solución resultante será sólida. Un ejemplo es un catalizador utilizado en química, que es el hidrógeno soportado sobre paladio. Otro tipo de solución se presenta cuando tanto el soluto como solvente son líquidos. En este caso, la solución resultante o disolución será líquida y un ejemplo de ello es el etanol disuelto en agua. En el caso de un sólido disuelto en un líquido, tendremos una disolución líquida y un ejemplo de ello es el cloruro de sodio o sal de mesa en agua. Si tenemos un soluto sólido y un solvente sólido, tendremos una disolución resultante sólida. Un ejemplo de ello puede ser una aleación, como por ejemplo el bronce, ¿sí? que está formado por cobre y estaño. Vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata el proceso de disolución, es decir, el proceso en el cual se forma una solución o disolución. Cuando el soluto se disuelve en el disolvente, las partículas del soluto se dispersan de manera uniforme en el disolvente. Es decir, que las partículas de soluto van a ocupar posiciones que antes estaban ocupadas por moléculas de disolvente. La facilidad con la que una partícula de soluto reemplaza a una molécula de disolvente va a depender de la fuerza relativa de tres tipos de interacciones. De las interacciones que existan entre las moléculas del disolvente, de las interacciones que existan entre las moléculas de soluto y de la interacción disolvente-soluto. En esta imagen podemos ver una simplificación del proceso de disolución, el cual se puede resumir en tres etapas. En la primera etapa se produce la separación de las partículas del disolvente.
en la segunda etapa se produce la separación de las partículas del soluto dentro del disolvente. Y finalmente, en la última etapa, las moléculas del soluto y del solvente interaccionan entre ellas formando la solución o disolución. Es cierto que a medida que un soluto comienza a disolverse en un determinado disolvente, la concentración de partículas de ese soluto o la cantidad de partículas de ese soluto en la disolución aumenta. Pero nos podríamos preguntar, ¿hasta qué punto esto es cierto? Y es aquí donde debemos definir a la solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura específica. Así, por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio en agua a 20 grados centígrados es 35,8 gramos por cada 100 mililitros de agua. Esto significa que esos 35,8 gramos de cloruro de sodio representan la máxima cantidad de ese soluto que se puede disolver en 100 mililitros de agua a esa temperatura. Teniendo en cuenta la solubilidad, a continuación vamos a ver otra forma de clasificar a las soluciones. Veamos el siguiente ejemplo. Si la solubilidad del cloruro de sodio en agua dijimos que era 35,8 gramos por cada 100 mililitros de agua a 20 grados centígrados, y entonces tenemos una solución o disolución que contiene 35,8 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua a esa temperatura, decimos que esa solución está saturada. De esta manera podemos definir a una disolución saturada como aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un disolvente en particular a una temperatura específica. Ahora bien, teniendo presente cuál era la solubilidad del cloruro de sodio a 20 grados, si ahora tenemos una disolución que contiene 10 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua, diremos que esa solución es una solución insaturada, porque en ella aún se puede disolver más soluto. De esta manera, decimos que una disolución no saturada o insaturada contiene menor cantidad de soluto que la necesaria para formar una disolución saturada. También podemos hablar de una disolución o solución sobresaturada, y es aquella que contiene más soluto que el que se puede disolver o que puede haber en una disolución saturada. Es de destacar que este tipo de soluciones no son muy estables. Finalmente, vamos a estudiar algunos factores que afectan la solubilidad, es decir, que el grado en que una sustancia se disuelve en otra depende de diversos factores como son la naturaleza del soluto y del solvente, la temperatura y la presión, por lo menos en el caso de los gases. En cuanto a la naturaleza del soluto y del solvente, podemos decir que cuanto mayores sean las atracciones entre el soluto y las moléculas de disolvente, mayor será la solubilidad, puesto que serán mayores las interacciones entre ellos. En relación a la temperatura, se ha observado
que al aumentar la temperatura, por lo general, aumenta la solubilidad de los sólidos en agua. Esto puede verse en la siguiente gráfica, en donde vemos que al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad de los sólidos, es decir que la relación es directamente proporcional. Si bien hay excepciones, no las abordaremos en este curso. En contraste a lo que pasa con los sólidos, la solubilidad de los gases en agua disminuye al aumentar la temperatura. Esto puede verse en esta gráfica, en la cual vemos que si incrementamos la temperatura, la solubilidad de los gases disminuye. Esto puede verse en un ejemplo doméstico. Cuando calentamos agua, se observa el desprendimiento de burbujas de aire, y esto es porque al aumentar la temperatura, la solubilidad del oxígeno disuelto en el agua disminuye. Como mencionamos previamente, otro de los factores que afectan la solubilidad es la presión. Si bien la presión no tiene influencia sobre la solubilidad de líquidos y sólidos, sí afecta considerablemente la solubilidad de los gases. De esta manera, la solubilidad de un gas en cualquier disolvente aumenta al incrementar la presión del gas sobre ese disolvente. Por ejemplo, podemos ver en la siguiente gráfica que al aumentar la presión cuando pasamos de A a B, aumenta el número de colisiones de las moléculas gaseosas sobre la superficie de la disolución. Esto conlleva a que ingresen mayor número de moléculas gaseosas, con lo cual aumenta la cantidad de estas moléculas en la disolución, incrementándose así la solubilidad.